Shabbat Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yeshua. Vamos a iniciar rápidamente un concepto nuevo y diferente, como es la idea de este canal Kabbalah Yeshua, entender conceptos, aplicar conceptos en la vida humana que prácticamente no son de este mundo. Pero así como existe una ciencia llamada la física cuántica, que está revolucionando la manera de pensar del ser humano, también tenemos que entender que hay una revolución en el alma del ser humano, que le llaman la nueva era, que le llaman el despertar de la conciencia, un despertar espiritual, la resurrección de los muertos, o como lo pueda entender. Pero la idea es entender nuestra posición, nuestra vida en este mundo a partir de la unidad de la creación. Y es aquí donde entra este concepto de las estrellas, del nacimiento de las estrellas. Vamos a desarrollarlo con una parte de la astrofísica. La astrofísica es una rama de la astronomía, ¿sí? Entonces, a partir de la astrofísica vamos a entender este concepto. En este momento están naciendo por millones estrellas, ¿sí? Están naciendo estrellas en nubes frías, que se les conoce como nebulosas. Tal vez usted las ha visto en internet. Zonas del universo, en realidad es una nube amorfa de gas y polvo cósmico que viene siendo como un cementerio, y vamos a ver por qué, como un cementerio astral o cósmico, ya que está compuesto de polvo, partículas, ¿sí? Por lo general de hidrógeno. Este elemento, el hidrógeno, es el más abundante del universo, pero me llama la atención que tiene únicamente este átomo, ¿sí? Tiene dos elementos, que es un electrón y un positrón, es decir, el neutrón es negativo y una partícula que gira hacia alrededor. Este es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene masa 1, tiene peso atómico 1, por lo tanto podemos decir que es la conciencia Aleph. La conciencia Aleph. La letra Aleph del alefato hebreo, que vale 1, es la unidad, representa la unidad. Entonces vemos cómo este elemento, el hidrógeno, es el más abundante del universo y tiene estas características. El principio, el 1, es lo que representa al inicio de la materia en este caso. Bien. Entonces, cuando estos átomos de hidrógeno están componiendo a la nebulosa, esta nube, puede venir un fenómeno externo. Fíjese, sígame en lo que estoy diciendo y termine el video hasta el final para que pueda sorprenderse con la creación, ¿sí? Con la creación, que es Elohim. Elohim es la naturaleza, pero no la naturaleza de los paisajes, sino la naturaleza en la creación, estrellas y todo lo que hay en el universo. ¿Ve? Entonces, hay un fenómeno, o puede haber un fenómeno externo que provoque que estos átomos de hidrógeno se acumulen, se junten, se unan en un mismo lugar. Y puede ser fenómenos como el choque de dos mismas nebulosas o la explosión de una supernova. Ustedes saben la explosión de una supernova, que
son ondas gravitatorias que oscilan, ¿va? O que hacen moverse el espacio-tiempo. El tejido del universo lo pueden hacer que vibre como un sismo, un terremoto cósmico. Estas ondas gravitatorias que producen una explosión de una supernova pueden provocar que en esa nebulosa haya un cambio, de tal manera que los átomos se agrupan, se empiezan a juntar en su centro gravitatorio, digamos, más denso. Vamos a poner ese puntito como un centro gravitatorio o un núcleo de energía que los científicos le llaman la gravedad, ¿sí? Esto para nosotros, la Cábala, es la energía oscura, la fuerza del Creador, el Tzimtzum, la contracción del Creador, la luz blanca del Creador contraída en luz oscura. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas ondas gravitatorias que ejercen una influencia en esa nebulosa pueden provocar que las partículas, los átomos de hidrógeno, se empiecen a juntar. Al acercarse unos a otros, van tomando temperatura, ¿sí? Pueden tomar temperatura y empiezan a comprimirse, empiezan a compactarse, de tal manera que empieza a haber ya pequeños grupos cada vez más densos, ¿sí? Más densos y más calientes. Por lo tanto, esta fuerza potencial gravitatoria provoca con su atracción que las moléculas de hidrógeno que están a su alrededor se calienten, se compriman, y esta potencialmente fuerza gravitatoria se convierte en fuerza o energía cinética. Vamos a ver por qué. La energía cinética entonces es la que comienza a hacer que empiecen a girar, esta pequeña nube empiece a girar alrededor de su centro gravitatorio o punto más denso, que es el núcleo, ¿sí? Ya para entonces vamos a cambiar el dibujo un poquito. Vamos a cambiar el dibujo un poquito y vamos a dibujar entonces cómo empiezan a girar alrededor de ese centro gravitatorio, ¿sí? Lo que serían las moléculas de hidrógeno. Las moléculas de hidrógeno están compuestas de átomos de hidrógeno que cuando se agrupan muchos se convierten, ¿no?, entonces en moléculas de hidrógeno y empiezan a girar alrededor del centro gravitatorio que es llamado energía oscura, que le vamos a poner un Aleph, que es la conciencia del Creador, es decir, lo que conocemos o conocen los científicos como energía oscura, el inicio. Entonces es el inicio. Esta fuerza gravitatoria provoca que ésta se convierta en una fuerza o energía cinética. Posteriormente, al aumentar la velocidad y empieza a girar esa nube, ¿sí?, esa nube que se está compactando, que se está comprimiendo, se convierte en una fuerza térmica, en una fuerza o energía térmica. Aquí lo vamos a poner. Esta es la energía térmica. Entonces vemos que una fuerza se convierte en otra y se convierte en otra. Y es donde comienza en lo que las escuelas enseñan como el principio de la conservación de la energía. La energía no se crea, no se destruye, sino que va cambiando, se va transformando. Este es un principio de la ciencia.
Y es aquí donde el religioso no tiene para dónde correr, porque esto es Dios. Yo no estoy hablando de ciencia por querer enseñarle a la gente a ser un físico, un astrofísico, un astrólogo. No, estoy tratando de enseñar a la gente cómo funciona el universo para que podamos entender cómo funciona primero nuestro cuerpo, la materia. Estamos teniendo un trato con la materia, entendiéndola, porque nos damos cuenta que esto es el creador, esto es Dios, a partir de lo que nosotros vemos en el cielo como una lucecita, como una estrella bonita por allá. Y entonces tenemos que ver que esto tiene que ver con nuestras vidas. No somos ajenos al cosmos, no somos ni tantito ajenos al cosmos, ni estamos separados en ningún momento. Esta separación, esta fragmentación de las cosas es un concepto en nuestra mente. ¿Por qué tiene que ver las estrellas y esas cosas con este mundo? Hay que pagar la renta y hay que trabajar. Bien, pues tiene que ver con nosotros porque somos, como ya lo he dicho en otras ocasiones, nuestro cuerpo es hijo de las estrellas. Porque estamos formados del polvo de las estrellas, de estrellas que explotaron. Y después tenemos un alma humana, un alma divina, una partícula de Dios dentro de nosotros. Si no entendemos esto, no tiene sentido el haber nacido, no tiene sentido estar en el mundo, y esto es entendido en la Cábala como alguien que no vivió, como si no hubiera vivido. La gente que no encuentra su propósito en este mundo, para qué nació y para qué existe, es como si no hubiera vivido. Su vida quedará deshecha absoluta, completamente, porque no entendió que era parte de la unidad de la creación. Este es el problema que tiene la religión y que no le enseña a su gente. Bien, entonces vemos cómo se cambió, se fue transformando la energía y empiezan a girar las moléculas de hidrógeno alrededor de su centro gravitacional. Se hacen más calientes, aumenta la temperatura porque se empiezan a acumular. Esto miren, en Eclesiastés dice el rey Salomón que si una persona duerme sola, ¿cómo se va a calentar? Pero si duermen dos juntos, entonces se van a provocar calor, ¿sí? Esto que estaba diciendo el rey Salomón es exactamente un principio de la astrofísica, es algo que está ocurriendo en las estrellas. Ocurría en su momento, a su forma de expresarlo, de una forma en que parece que no les está enseñando nada, que no tiene nada que ver, que es algo lógico. Pero cuando lo pasamos a otro nivel, nos damos cuenta que sus palabras eran las palabras de un sabio, porque muy probablemente él tenía esta idea, este concepto, él lo podía explicar, ¿sí? Pero en su tiempo no era forma de escribirlo así, tenía que ser literal, en el nivel básico, en el nivel palitos y bolitas. Ese es el nivel Shat, tal como se lee, así se entiende. Pero entonces lo que queremos es entrar a una dimensión más profunda de la Torah. No nos estamos basando en la ciencia, entendemos la ciencia para entender la creación, pero en realidad al que estamos entendiendo es al Creador. La ciencia está enseñando cómo funciona Dios, aunque irónicamente el científico no crea en Dios. Bien, en el interior de esta nube, ahora imaginen, porque esta es una nube que está girando, hay esferas, pequeñas esferas, porque se van comprimiendo las moléculas, se van haciendo cada vez más densas, más brillantes y más calientes, hasta que hay pequeñas esferas, ¿sí? Pequeñas esferas, ya las moléculas se convirtieron en esferas brillantes y calientes, llamadas protoestrellas, o ya adquirieron una temperatura en donde ya empiezan a brillar. Finalmente, estas protoestrellas van haciéndose más calientes, más pequeñas y más densas,
mediante este proceso de energía cinética y de energía térmica, y bueno, y finalmente este proceso dura, por lo menos la ciencia dice, unos 100,000 años, y es muy rápido, 100,000 años, para que llegue el momento en que todas actúen como una estrella, es decir, se acumule tanta luz, tantas moléculas estén juntas, hasta que lo que veamos ya no es el centro, sino lo que vemos es un núcleo de luz, algo que se le conoce como estrella después de 100,000 años, pero ya de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al tamaño y de acuerdo al color, entonces hay una clasificación que se le llama el espectro de clasificación, ¿sí? Es una forma de clasificar las estrellas. Le llaman tipos espectrales. Digamos que hay una estrella que tiene un tamaño y es clasificada, y hay una que tiene otro tamaño y tiene otra clasificación, y así. Entonces nuestro Sol es una estrella también que surgió con este proceso. Todas las estrellas que existen en el universo salen a partir de este proceso y tienen una forma de vida muy similar a la del ser humano. Pero si notamos aquí, se va comprimiendo y se va calentando los átomos, mientras que en el proceso de la vida es al revés. La materia se va expandiendo. Por ejemplo, ustedes saben que un bebé comienza a partir de 2 células también, ¿sí? Y una vez que el óvulo fue fecundado, ¿sí? Comienza una subdivisión, se divide en 2, después se divide en 4 y empieza una multiplicación de células que dan origen a un cuerpo humano. En el caso de las estrellas el proceso como que está invertido, pero el centro, esta fuerza, es el que los está controlando, le está dando vida, le está dando temperatura, le está ayudando. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nuestras vidas? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? Bueno, pues que para llegar a este proceso de 100,000 años alcanza la estrella ya una temperatura de 100 millones de grados Kelvin. Una temperatura para nosotros sumamente extrema y que al parecer no lo podemos imaginar, 100 millones. Pero es una estrella que con esa temperatura se le llama estrella marrón, una enana marrón, es decir, su temperatura todavía no le alcanza para ser algo más. Empieza en ese momento a esa temperatura la fusión nuclear. La estrella comienza a brillar por sí misma, ya sea una enana marrón o de cualquier otra clasificación de estrella. El punto es que esa fusión nuclear que empieza la estrella a esa temperatura es como un bebé en gestación que está en unas 6 semanas en adelante, comienza a latir el corazón de todas esas células que habían sido, ¿cómo les diré?, multiplicadas a partir de lo que conocemos como un embrión. Se empezaron a multiplicar y en una fase de la gestación empieza a latir el corazón del bebé. Bien, pues aquí la estrella, después de 100,000 años y de una altísima temperatura, comienza su fusión nuclear. Es decir, como nuestro Sol que está quemando, ¿sí?, hidrógeno, es una combustión nuclear. Ya llegados a este punto, tenemos que empezar a imaginar, ¿sí?, empezar a imaginar que para que nosotros tengamos un cuerpo físico, tuvieron que haber explotado muchas estrellas, miles o tal vez millones de estrellas que participaron después, porque esto nada más es el inicio.
Hay estrellas que en su momento cumbre alcanzan una vida de 13.000 millones de años, 11.000 millones de años, y en ese momento explota. Es una explosión en el cielo. Esa estrella, su materia, ¿sí?, se esparce en el universo y fue de lo que está hecho la Tierra. Entonces, en el núcleo de estas estrellas se forma el potasio, el calcio, el hierro y los 118, 119 elementos que tiene la tabla periódica de los elementos, de la cual nosotros tenemos más de 100. Esto quiere decir que prácticamente somos estrellas, somos estrellas físicamente, ¿sí? Literalmente somos estrellas. Ajá. Pero para que este proceso ocurriera, imagínense desde dónde viene todo el tiempo que transcurre para que únicamente un granito, un meteorito de esa estrella gigantesca con millones de grados de temperatura, solamente un granito participó para crear el mundo, ¿sí?, del elemento que haya tenido esta estrella. Y después que fue creado el mundo, tuvieron que pasar millones de años para que fuera formado el cuerpo biológicamente humano. Esto nos hace pensar muchas cosas. Este es el proceso de la creación de manera física, ¿va? Y entonces en este punto podemos entender unas cosas. Por ejemplo, un cerebro joven puede almacenar mucha información, puede recordar mucha información, pero esto no quiere decir que comprenda. O sea, hay una comprensión que viene de otro lado. Y un cerebro más viejo, ya a una edad, memorizamos menos, aprendemos menos, almacenamos menos, pero comprendemos más, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas, entre estos dos ejemplos? La diferencia es la conciencia. Si el joven tiene una conciencia, entonces, ¿sí?, entonces su sabiduría, su inteligencia se va a convertir en sabiduría, ¿no? Bien, pero ¿dónde está la conciencia? Porque hay gente que dice que la conciencia está en la mente. Bueno, esto es cierto, pero en parte. Es solamente una parte. El alma neshama, el alma inteligente, es solo una parte. Las emociones, ¿va?, son otra parte, y las acciones son otra parte. Entonces, la conciencia es un equilibrio entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Esta es la conciencia, es un equilibrio. Por eso les digo que un cerebro joven memoriza mucho, pero comprende poco. O sea, puede ser una eminencia en alguna materia, pero llevar una vida de desastre. De alguna manera, entonces es un desequilibrado. No que esté mal, no es en forma despectiva que estoy hablando. Es un desequilibrio porque no tiene un equilibrio entre su inteligencia y sus emociones, y mucho menos en sus acciones. Bien, entonces esta es la conciencia, es el equilibrio entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, y también entre lo que hablamos, porque es una forma de creación. Cuando hablamos bien, bendecimos. Cuando hablamos mal, como dije en una clase pasada, se le llama Yetzer Hara, el Lashon Hara. Cuando hablamos mal, entonces creamos demonios, creamos esencias, creamos energía negativa, o como lo pueda entender. Y es por eso que todo nuestro ser debe de tener un equilibrio en estas capacidades que tiene de ofrecer o de otorgar. Por eso la Kabbalah enseña que debe de haber un deseo de recibir luz en mi mente, luz en mi corazón y luz en mis acciones. Ese es el propósito de la Kabbalah. No es una religión, ¿sí?, sino que es un proceso de formación. Si somos estrellas ya en nuestra alma, ¿sí? Haga de cuenta que su alma es una estrella que está desarrollada, que ya está en su punto.
y va a llegar el momento que lo que le hace falta nada más es que brille, que comience esa combustión nuclear como con el sol. Después de una temperatura comienza una combustión nuclear, comienza a latir el corazón de un bebé. Por lo tanto, en el alma es un proceso de un cambio de energía, algo que se está hablando en todos lados. Eso es, amados, el bautismo del Espíritu Santo. Así le conocen. En realidad es la activación de un alma no conocida por la gente, pero que es atractiva ya y que empiezan a ver, pues, ¿qué significa esto? Por eso dice la Torá que va a llegar el momento en que 10 varones, 10 hombres de todas las naciones van a agarrarse del manto de un judío, del manto es el talí, el que se pone, ¿va? Y dirán, hemos oído que Dios está con ustedes, ¿sí? Porque entienden a Dios de una manera cosmogónica, integrando todo lo que existe en el universo como parte de nosotros. No somos ajenos a ningún rincón del universo, no somos ajenos. Tal vez no nos damos cuenta, no lo podemos entender en nuestra mente, ¿sí? Pero porque estamos separados. La muerte en el hebreo significa separados. ¿De qué estamos separados? Del conocimiento de Dios. Pero entre Dios y nosotros, ese abismo que hay, es información. Mientras yo aprendo, mientras yo estudio, mientras yo conozco a mi Creador, me voy conociendo a mí mismo. Y cuando conozco o entiendo un poco su conciencia, entiendo la conciencia dentro de mí. Por eso he dicho que la conciencia es un equilibrio. Por ejemplo, si los ricos del mundo donaran el 10% de lo que tienen a los pobres subirían a un estatus social como una clase media. Pero si los ricos donaran la mitad de lo que poseen, entonces todos seríamos ricos. Todo el mundo sería rico, algo que no les conviene. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Entre el pobre y el rico. El ego del rico, el deseo de acumular. Porque no importa que el dinero no quepa, que tenga que reencarnar 3 o 4 veces para gastarse ese dinero, quiere más. Sabe que se va a morir y que no se va a llevar ese dinero, y sin en cambio quiere más. Es una fuerza, es una energía negativa que le provoca un ego y que acumula riqueza, aunque sepa que no le va a servir para nada en la tumba, ¿sí? Esta forma de pensar, esta forma de ser de la humanidad se va a ir modificando, va a ir cambiando, pero como las estrellas, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Todos, tenemos que participar en este cambio. Ahora, vamos a ver, espero que me haya dado a entender con este concepto, porque es a grandes rasgos, obviamente. Esto lo puede investigar internet. Lo que quiero hacer es una conexión entre este mundo astral, astronómico, porque la gente cuando escucha la palabra astrología inmediatamente se rasga las vestiduras y dicen eso está prohibido. Bien, este es un concepto equivocado. Dios quiere que avancemos en el entendimiento, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que acabamos de ver. Lo vamos a transportar para hacerlo más fácil. La nebulosa, vimos la nebulosa, las ondas gravitatorias, y la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad, que es la energía oscura, ¿sí?
No sé si alcance a ver en el pizarrón, pero bien, se lo voy a mencionar, ya usted lo apunta. La nebulosa es el alma. Ponga atención a lo que estoy diciendo. La nebulosa es el alma, en donde existe ya el Aleph, la conciencia, en un estado inmanente, es decir, no tiene trascendencia, no se mueve, no acciona. Pero allí está la vida proviene de la vida, ¿sí? La nebulosa es el alma, las ondas gravitatorias, es decir, la fuerza de esa supernova que explosionó, que onduló el espacio-tiempo y que provocó que en esa nebulosa hubiera un movimiento, es el Zohar. El Zohar, que enseña el Sod, el secreto de la Torah, que enseña lo que hay en el alma de la Torah. Así de que un cántico nuevo, amados, como lo menciona el libro del Apocalipsis, un cántico nuevo no es otra cosa que una interpretación y una explicación nueva de la Torah. No es porque no han interpretado nada. No han explicado nada, todo lo que se ha sido explicado ha sido mal entendido, mal interpretado y ha provocado guerras, discordia y enemistades, incluso entre las familias. Pero este cántico nuevo significa una interpretación al nivel de nuestros días, porque Yahshua dijo en Mateo 24:14, estas buenas nuevas del reino se van a predicar en todo el mundo. Cuando dijo buenas nuevas, estamos hablando de nuevas noticias, buenas nuevas, nuevas noticias, no leer y repetir lo que ya está escrito 100,000 veces o 1,000,000 de veces desde hace 2000 años. Eso no son nuevas es la interpretación interna de la Torah, el Sod, el secreto. Ese es el cántico nuevo que genera ondas gravitatorias en el sistema de nuestra alma, que es la nebulosa, ¿sí? Y la fuerza de gravedad, que es la energía oscura, que es el eterno, y está dentro de nosotros como la Aleph, empieza a hacer que giremos. ¿Y cómo nos da este principio? A partir del Shabbat. El Shabbat es la fuerza cinética, ¿sí? Ya hay un potencial en mi alma. Es una fuerza potencial que se convierte en una fuerza cinética que proviene por guardar el Shabbat, porque el Shabbat es el primer día de la creación y es el último. No crea que es el séptimo día y que el primer día ocurrió aquí en la tierra. No. Dice la Torah en Bereshit bara Elohim, y el Eterno, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos, está hablando de la energía oscura, la fuerza de gravedad. Y cuando dice la tierra, no está hablando del mundo, está hablando del átomo, que es el inicio de la materia. ¿Sí me explico? El átomo, el inicio de la materia. Un Aleph y un Aleph, un núcleo, peso atómico 1, número atómico 1, es decir, el Aleph. Y en este canal lo hemos venido diciendo. El átomo es el inicio de la materia, ¿sí? Entonces, lo que provoca que nuestra alma, ¿sí? Que nuestra alma transforme su potencial interno, que es un Aleph también, empieza a girar alrededor de Shabbat. Por eso se repite, amados, ¿sí? Por eso dice la Torah bien claro, de Shabbat en Shabbat, y de luna nueva en luna nueva, es decir, de semana a semana y de mes en mes. Estamos girando alrededor, ¿sí? De nuestro centro de gravedad, que es el Creador. Ahora, si usted no me cree esto, en el libro de los Reyes, Primera de Reyes 8:12, dice el rey Salomón que Dios mora en la oscuridad. Hay otras versiones de la Biblia, ¿va? Por ejemplo, la traición al Nuevo Mundo, es la traducción del Nuevo Mundo, pero esta es una versión como si fuera una traición para el mundo.
que dice que en aquel tiempo Salomón dijo, Jehová mismo dijo, que él había de residir en las densas tinieblas. Obviamente es una versión que hace que la Biblia sea muy difícil de entender, muy complicada. Las palabras, la connotación lo hacen enredoso para después ellos según enseñarles Biblia a sus asistentes. Bien, la Torah dice que Hashem mora en la oscuridad, y esta es la palabra requía. En el hebreo la palabra requía es firmamento, ¿sí? Firmamento, pero lo que conocemos como niebla, bruma o nube es la palabra arafel. Arafel, no Rafael, arafel es la palabra en hebreo para niebla. Lo pongo aquí rápidamente. Arafel es igual a niebla. Y en el hebreo se escribe con una lamed, con una pei, res, ay, y tiene un valor de 380. Y la palabra firmamento, que es requía o raquía, no la voy a escribir, pero tiene un valor de 380. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir dos cosas. Primero, las nebulosas de las que comenzamos hablando, ¿sí? Lo que los científicos llaman la zona más fría del universo, es una nebulosa llamada Boomerang, que tiene una temperatura de menos 260, 272 grados, es decir, un grado más que el cero absoluto. Pero estamos hablando de 273 menos grados centígrados. Es algo muy frío. Prácticamente, por eso comencé diciendo que una nebulosa es como un cementerio, es un lugar donde están muertos. ¿Y cómo llamó Yahshua a un alma fría? Les llamó muertos. Fíjate qué impresionante las palabras de Yahshua. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Dejen que las nebulosas entierren a sus nebulosas. Qué cosa tan tremenda. Las palabras del maestro de una manera cósmica, cosmogónica, astrofísica, increíble. Porque hay una temperatura tan fría que están muertas las almas, pero no están perdidas. Está la Aleph ahí, está el átomo, el inicio, está el principio. Nada más es de que se acerque tantito para que el Creador diga, aquí estoy, yo te voy a dar temperatura, te voy a dar calor, que todo gire alrededor de mí. Qué cosa tan impresionante nos enseñan las estrellas. Y para terminar, amados, este valor de 380, cuando le restamos 22, y lo voy a hacer rápidamente por cuestión del tiempo, a 300 queda el valor de, permítanme, $358, ¿sí? Cuando la palabra requía, que es firmamento o nebulosa, o que es algo frío, ¿sí? Que vale 380, es porque se le han restado 22. 22 son las letras del alefato hebreo. Dice el Zohar que con 22 letras creó Dios el universo. ¿Se da cuenta qué cosa tan tremenda? Pero ¿qué tiene que ver el 358? Pues nada, que es la gematría del valor de la palabra Nahash, serpiente. ¿Cómo le llama el Zohar o la Kabbalah a la serpiente? Coronas inferiores, vibraciones frías, vibraciones bajas, vibraciones que llevan a la muerte. Espero haberme dado a entender con
con este concepto cósmico. Que el Eterno les bendiga y les guarde.